Esto es algo salvaje. Así que toma una taza de café y disfruta este recorrido por el territorio de Sasquatch. Allá por el año 2003, vivía justo en las afueras de un pequeño pueblo en Pensilvania. No había nada particularmente especial en esa área, solo mucha tranquilidad en un lugar donde a todos les gustaba mantenerse al margen. Vivía en un camino de tierra en la ladera de una montaña, junto con unas pocas casas más. Había muchas granjas, lo que significaba mucho espacio entre las casas. Era el lugar perfecto para vivir si valorabas la privacidad, sin vecinos respirándote en el cuello. Me gustaba conseguir leche de una granja lechera familiar que estaba justo al final del camino donde vivía. No hay nada mejor que leche entera fresca directamente de la granja. Cuando la pruebas, es una experiencia que te cambia la vida. Por lo general, me llevaba un balde lleno cada semana. Tenía que desnatar la crema que quedaba en la parte superior por mi cuenta. Hacía mi propia mantequilla con ella y todo. Cada semana, los martes por la mañana, pasaba por allí con efectivo y recogía mi balde de leche. En una mañana fresca y fría de septiembre, subí por el camino ventoso hacia la granja lechera como de costumbre. Ni siquiera tenía que avisarles antes de ir. Había sido un cliente leal durante años y me esperaban todos los martes. Normalmente tenían el balde listo para mí. Pero esa mañana fue diferente. Aparqué mi camioneta y, a través del sol dorado de la mañana, con rayos deslumbrándome los ojos, pude ver la figura del granjero. Se llamaba Olson. Estaba caminando de un lado a otro frente al granero y rascándose la cabeza como si algo le preocupara. Me bajé de la camioneta y le dije buenos días, ya con el dinero listo en la mano. Me dijo, lo siento, Ken, no habrá más leche por un buen tiempo. Tuvimos un pequeño accidente aquí. Le pregunté qué había pasado, y me contó algo increíble. Me dijo que algo había entrado al granero y había matado a todas sus vacas, una por una, en sus establos. Más de la mitad de las vacas habían desaparecido por completo, y el resto estaban mutiladas. Esto era extraño, y ninguno de los dos tenía idea de que podría haber acabado con una granja entera de vacas lecheras en una sola noche. Tal vez una manada de lobos, pensé. Me sentí mal por el hombre porque esa era su vida entera, y parecía completamente abatido por lo sucedido. Tendría que empezar de cero. Le deseé suerte y le di el dinero que llevaba para él. Nos dimos la mano y me fui. Desde ese día, tuve que conseguir leche en las tiendas. Después de ese incidente, parecía que cada semana o dos, algunos de los otros granjeros sufrían la misma tragedia. Esto se estaba convirtiendo en el tema principal del pueblo. Algo estaba allá afuera acabando con el ganado de la gente cada noche. Pero nadie tenía idea de que podría ser el culpable. Fuera lo que fuera, era extremadamente escurridizo y sigiloso, pero aparentemente tenía un gran apetito. Todo el mundo estaba frustrado porque esto estaba teniendo un impacto importante en la zona. Todos los granjeros de la zona tenían inventarios bajos, lo que significaba que los precios en las tiendas de comestibles se disparaban, y la gente estaba teniendo dificultades para salir adelante. Siempre era el titular principal en los periódicos locales, pero las cosas solo se volvieron más extrañas a partir de ahí. Pronto, la gente comenzó a afirmar que estaban viendo grupos de figuras altas y oscuras, de pie sobre dos pies, en los bosques. Algunos decían que soltaban gritos atroces y golpeaban sus pechos. Y eso era de lo único que se hablaba cuando iba al pueblo o interactuaba con los lugareños. Todo esto me sonaba familiar. Sentía que había escuchado algo similar antes, pero no podía recordar dónde. Me tomó un tiempo averiguarlo, y me senté a contemplar quién podría haberme contado una historia parecida. Mi tío fue quien me dijo que solía trabajar en una granja de ganado, y le ocurrió exactamente lo mismo. No podía recordar qué era lo que había causado todo, pero decidí visitarlo. Necesitaba salir de ese lugar por un tiempo de todos modos y respirar el aire de algún lugar diferente. Así que hice un viaje a Virginia Occidental, donde vivía. Y fue allí donde aprendí algo que no habría podido aprender en ningún otro lugar. La temporada de caza estaba por comenzar, y esa era mi excusa para ir. No iba a contarle de inmediato lo que estaba sucediendo. Quería que las cosas se sintieran casuales por un tiempo.
Mi tío y yo éramos muy cercanos porque él fue quien me crió. Era más un padre para mí que un tío, y estaba más que feliz de recibirme en Virginia Occidental para ir de cacería, como en los viejos tiempos. Después de unas semanas de planificación, empaqué mis cosas, incluyendo mi equipo de caza y mi rifle, y me dirigí hacia allá. Conduje por las montañas de Virginia Occidental, por esos caminos empinados y sinuosos que conducían a la cabaña de mi tío. Aislada en hectáreas y hectáreas de árboles, conocía el área como la palma de mi mano. Había crecido allí. A pesar de no haber estado en ese lugar durante unos 10 años, todos los recuerdos volvieron a mí y la experiencia pronto se convirtió en algo que podría considerarse nostálgico. Aparqué mi coche en el mismo lugar de siempre, bajo un viejo arce que debía tener más de 100 años. Desde allí vi a mi tío sentado en su lugar habitual, en el porche delantero de la cabaña, con una sonrisa en el rostro, y me saludó con la mano. Noté que el cabello de mi tío había encanecido un poco con los años, y su sonrisa mostraba algunos dientes menos. Subí al porche, que crujía bajo mis pies, y desde ese momento todo se sintió como si nunca me hubiera ido. Seguíamos llevándonos de maravilla, como si nada hubiera cambiado. Todo en la cabaña estaba dispuesto exactamente igual, con los mismos muebles. Había dejado mi habitación tal como estaba cuando me mudé hace 20 años, ni un solo objeto estaba fuera de lugar. Cazamos todo lo que pudimos, y todo estaba en paz. Un día logramos cazar un buen número de patos, y decidimos darnos una buena cena con ellos esa noche. Fue entonces cuando decidí sacar a colación lo que estaba sucediendo en el lugar donde vivía. Mientras cenábamos y veíamos un partido de fútbol, decidí contarle toda la situación. Para mi sorpresa, detuvo su comida, tomó el control remoto y apagó el televisor. Fue entonces cuando supe que esto iba en serio. Mi tío nunca apagaba un partido de fútbol a menos que fuera algo realmente importante para él. Se tomó un momento para hablar, como si estuviera pensando en cómo decir lo que tenía en mente. Luego me preguntó, ¿recuerdas esa vieja granja de ganado en la que trabajaba? Algo similar pasó allí. Aquí está la siguiente parte traducida. Asentí con la cabeza y él continuó, Can, hay cosas en este mundo para las que nunca tendremos una respuesta, y esto es una de esas cosas. Yo tampoco sabía de ninguna criatura que pudiera acabar con un rebaño entero de ganado, hasta que vi lo que vi. Me explicó que lo que el pueblo estaba presenciando era el resultado de una población específica de criaturas que probablemente habían pasado hambre debido a la destrucción de sus bosques para cultivar más tierras agrícolas. Me dijo que básicamente esto era su versión de una protesta y que pararían cuando nosotros dejáramos de destruir su hábitat. Le respondí que yo no tenía nada que ver con la agricultura, ni podía decidir qué árboles se talaban y cuáles se dejaban en pie. Me aconsejó que, ya que estaban tan enfadados y concentrados en esa área, dejara ofrendas de paz. Me dijo que les gustaban cosas como bayas, pasteles o carnes como venado. Al principio no entendí muy bien de qué estaba hablando, así que le pregunté a qué población se refería. Parecía dudar antes de responder, pero finalmente empezó a hablar sobre el famoso video de Patterson Gimlin, mencionando que había muchas más criaturas como esa en el mundo, no solo aquella captada en video. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba hablando de Sasquatch. No sabía qué pensar al principio, pero recordé que mi tío era un hombre muy confiable, y sabía distinguir cuando estaba bromeando y cuando no. En esta ocasión, no estaba bromeando. Pasé un par de semanas más allí, disfrutando de la casa, antes de regresar a casa con su consejo en mente. Decidí seguirlo y dejar ofrendas como señal de que no tenía intenciones de amenazarlos ni de dañar su entorno. Tan pronto como regresé, compré frambuesas en el supermercado y las coloqué sobre un bloque de concreto en un área escondida entre los árboles, tal como me había aconsejado mi tío. Desde ese momento, mi vida comenzó a volverse un caos, y me di cuenta de que realmente hay muchas cosas en este mundo que desconocemos. La primera noche, me desperté varias veces con una sensación abrumadora de estar siendo observado, a pesar de que no había nadie en la casa. Revisé varias veces durante la noche, impulsado por la paranoia. En una de esas ocasiones, alrededor de las 4 de la mañana, escuché pasos pesados fuera de mi casa. Tomé una linterna y salí con un arma en la mano, por si estaba en peligro.
Pensé que podría ser cualquier cosa o incluso que mi mente me estaba jugando trucos porque, después de todo, estaba exhausto. No encontré nada, así que volví a la cama y dormí unas agitadas 2 horas y media más antes de ir a trabajar a la mañana siguiente. Antes de salir, decidí revisar la ofrenda que había dejado entre los árboles. El bloque de concreto seguía en el mismo lugar, pero las frambuesas habían desaparecido. No era una sorpresa, ¿verdad? Cualquier criatura podría haberlas tomado. Eso es lo que yo también habría pensado, si no fuera porque había algo extraño colocado exactamente en el lugar donde había dejado las frambuesas. Me acerqué y lo recogí. Era un pedazo de obsidiana al que se le habían unido astas de ciervo con algún tipo de cuerda hecha a mano. Me pareció muy extraño y fuera de lo común como para que un animal común lo hubiera dejado allí. Recordé lo que me había dicho mi tío y asumí que venía de un Sasquatch. En ese momento, comencé a creer completamente. Por cómo se estaban dando las cosas, no tenía ninguna duda de que mi tío tenía razón. En el trabajo, me costaba concentrarme porque no podía dejar de pensar en lo que habían dejado sobre el bloque. ¿Era una forma de intentar comunicarse conmigo? ¿Se suponía que debía responder? Pasé todo el día pensando en ello, hasta que se me ocurrió que tal vez las astas significaban que querían venado. Esa misma noche, después de salir del trabajo, bajé al sótano y saqué los filetes que había guardado del ciervo que cacé hace aproximadamente un año. Los dejé descongelar y los coloqué sobre el bloque de concreto, en el mismo lugar donde había dejado las frambuesas. Esa noche me fui a dormir con cierta tranquilidad, aunque aún sentía una ligera inquietud. Era como la sensación que tienes cuando esperas visitas, no te sientes del todo cómodo en casa, como si hubiera algo pendiente. Bueno, al menos así me sentía yo, siendo una persona introvertida. Supongo que eso era lo que mejor podía comparar con la sensación que tenía. Resultó que esa noche sí terminé teniendo compañía. Lo mismo ocurrió, me desperté varias veces y tuve problemas para dormir profundamente. Escuché pasos nuevamente fuera de la casa, pero esta vez también oí lo que parecían voces. No podía distinguir lo que decían, pero decidí levantarme y salir con mi linterna. No vi nada, pero las voces seguían. Venían desde la parte trasera de la casa. Caminé hacia allí, pero tan pronto como llegué, las voces se detuvieron abruptamente. Aún así, tenía una sensación innegable de estar siendo observado. Apunté la linterna hacia los árboles, y el haz de luz iluminó el rostro de un hombre muy peludo que me miraba fijamente. Sus ojos eran penetrantes y no apartaban la mirada de mí. Entonces, otro rostro similar apareció en la luz, junto al primero. Eran dos hombres peludos, con la misma mirada intensa. Estaba aterrorizado, por decirlo menos. Retrocedí lentamente, en la dirección opuesta. Aunque parecían personas, sentí que debía reaccionar como lo haría al encontrarme con un animal salvaje. Fue un instinto extraño, incluso para mí. En ese momento, casi había olvidado por completo las ofrendas que había dejado para los Sasquatch. Solo recordé cuando noté que uno de ellos estaba sosteniendo los filetes de venado que había dejado. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba viendo eran dos Sasquatches reales. Estaba completamente asombrado. Todo lo que podía hacer era esperar que entendieran que mis ofrendas eran una señal de paz y que no tenía intención de causar problemas. Mientras retrocedía lentamente, seguí mirándolos, y ellos me devolvían la mirada. El que sostenía los filetes de venado los levantó e hizo un ligero gesto de asentimiento con la cabeza. Asumí que era un símbolo de aprobación. No parecía haber ninguna hostilidad entre nosotros, y todo se sentía en calma. Con precaución, me retiré hacia mi casa. Estaba tan asombrado por la existencia real de los Sasquatches que, en lugar de sentir miedo, comencé a emocionarme. Era algo que nunca habría imaginado experimentar en mi vida. No pude contenerme. Sentí la necesidad de darles más cosas. Así que busqué en toda mi casa cualquier cosa que pudieran disfrutar, más carne de venado, aunque seguía congelada, carne molida, tocino, mortadela, una cabeza de lechuga, panecillos para hot dogs, queso cheddar, y todo lo que pensé que podría gustarles. Llevé las cosas afuera y las dejé en el mismo lugar.
No estaba seguro de si aún estaban cerca, pero resultó que sí. Esta vez, estaban justo al lado de mi casa. Me sobresalté al verlos tan cerca. Eran increíblemente altos, y cuando digo altos, lo digo en serio. Debían medir entre 2,10 y 2,40 metros, con una complexión extremadamente musculosa. No querría jamás hacerlos enojar. Con miedo y tartamudeando, les dije, amigos, les traje más cosas, y coloqué la comida en el suelo, entre ellos y yo, mientras retrocedía. Ambos me observaron durante un momento antes de agacharse para tomar la comida. Luego se pusieron de pie nuevamente, alcanzando su impresionante altura, y me dieron otro gesto de asentimiento antes de desaparecer entre los árboles con su regalo. Esa noche intenté volver a dormir, pero estaba tan sorprendido por todo lo que había ocurrido que no pude conciliar el sueño. Estaba exhausto y decidí tomarme un día libre del trabajo. Además, me había quedado sin cosas para darles, así que fui al supermercado a abastecerme de más alimentos, tanto para ellos como para mí. Compré más carne molida, filetes, pollo, frutas, verduras, pasteles de la sección de panadería, mantequilla de maní y cualquier otra cosa que se me ocurrió. Como había 2 de ellos y eran bastante grandes, compré 4 de cada cosa, para asegurarme de que tuvieran suficiente. Planeaba racionar las ofrendas para dejarles algo sustancioso cada día.